capítulo 3 del libro de Génesis. Antes de pasar a nuestro hermano, desde ya estoy animando a los presentes para que cualquiera que desee postularse para al final anotar ahí los nombres de quienes van a participar con el capítulo 4 y el capítulo 5. Mientras tanto vamos a estar escuchando a nuestro hermano Moisés, que nos va a estar dirigiendo en el capítulo 3. Adelante, hermano. Gracias, pastor. Bueno, comencemos este tiempo orando para que el Señor nos dirija. Señor, gracias te damos por este día, este maravilloso día que nos permite tener vida nuevamente, un nuevo amanecer y un nuevo espacio de estudio de tu palabra en el que podemos compartir como varones lo que tu palabra nos enseña, Señor. Y ahora que estamos estudiando los relatos del libro de Génesis, te pedimos que nos dé sabiduría para que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nos permita comprender estas verdades que fueron escritas hace tantos años y siguen estando vigentes para nosotros el día de hoy, que nos permiten conocer el origen de nuestra existencia y nos permiten también entender el propósito de nuestra vida en esta tierra, Señor, para glorificarte y honrar tu nombre, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender estas cosas que por nuestra propia mente y nuestras limitaciones por el pecado no podríamos entender. Gracias te damos y que esto sirva y redunde para que podamos vivir una vida de santidad, para que podamos honrarte y tener más conciencia de nuestra naturaleza y nuestra necesidad de Cristo. A ti sea el honor y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comienzo diciendo que por cuestiones de condiciones no voy a activar la cámara porque pues me mudé esta semana. Estamos aquí con mis suegros y pues no tengo ahorita las condiciones físicas aquí para no tengo un espacio como adecuado para ello. Entonces voy a dar el estudio así, la cámara desactivada. Entonces estamos en el capítulo 3 de Génesis. Vamos a comenzar leyendo el relato entonces. Dice el capítulo 3 de Génesis: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, un poco extenso el pasaje, así que vamos a tratar de, digamos, de abarcarlo de manera rápida, ¿no? Pues la doctrina de la martiología es bastante extensa, pero bueno, no podríamos abarcar en este corto tiempo todo lo que tiene que ver con esta doctrina, pero vamos pues a enfocarnos en lo que tiene que ver con lo que nos relata el pasaje, ¿no? Y podemos encontrar aquí en parte lo que tiene que ver con el origen del pecado, ¿no? Lo primero que debemos decir respecto al pasaje es que, como el resto de los pasajes de Génesis, debemos entender el carácter literal del relato, ¿no? Y esto, pues, para algunos parecería obvio, pero sabemos que hay personas que toman estos relatos como de manera figurada o simbólica, y esto cambia totalmente el sentido de lo que representa la enseñanza del pasaje respecto al pecado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque algunos presentan que esto no ocurrió literalmente, de que algunos dicen incluso que Adán y Eva son simplemente representaciones, no son personas reales, y que este relato no ocurrió así tal como se dice aquí, sino que es algo simbólico que representa como la lucha del hombre o la lucha moral del hombre contra el pecado o la maldad, ¿no? Pero entonces esto echa por tierra completamente la doctrina de la maldad tal como la presenta la Escritura, ¿no? Y debemos entender esto de manera literal, pues porque así lo presenta la Escritura. La Escritura no presenta el libro de Génesis como alegorías, son relatos reales, cosas que sucedieron literalmente. Y pues, para empezar, porque este es el género al cual pertenece el Pentateuco, ¿no? Son libros históricos, son cosas que sucedieron tal como allí se narran, ¿no? Son género narrativo. Y todo lo que allí está contenido es narrativo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, donde podemos encontrar como parte de narración y parte de figuras, ¿no? Lo cual lo hace más complejo, pero aquí fácilmente podemos entender que todo es una narración y todo sucedió tal como se ha escrito allí, ¿no? Luego tenemos allí un relato que nos presenta
algunos personajes, ¿no? La serpiente, el hombre, la mujer y Dios, ¿no? Ya vimos anteriormente que Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén. Pero aquí tenemos un nuevo personaje que es la serpiente. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿no? Esta serpiente, por supuesto, no debemos entenderlo como un animal. También en otros pasajes de la Escritura hace referencia y en el cual nos basamos o se basa la teología para entender que este agente que se presenta aquí es Satanás, ¿no? Quien se le llama también la serpiente antigua. ¿Y por qué no debemos entender que es una serpiente? Pues porque Dios no creó a los animales ni con la capacidad de hablar ni de razonar, ¿no? Y esta serpiente tiene cualidades que son externas a cualquier animal que Dios haya creado, ¿no? Por lo tanto, debemos entender esto, aunque de manera literal, porque pues, literalmente se presentó Satanás como una serpiente. Debemos entender que no era simplemente una serpiente como el animal que Dios había creado, ¿no? Era Satanás quien se presentó en forma de una serpiente, ¿no? Y se le presenta a la mujer. Y esta le dice a la mujer, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, aquí para empezar tenemos que ver el origen del pecado, ¿no? El pecado, aunque hablamos de este relato como el pecado original, el pecado no se origina aquí, ¿no? Aquí se presenta la tentación al ser humano, pero ya había un agente aquí que ya había caído en pecado, que era Satanás precisamente, quien presenta la tentación al hombre, ¿no? Al hombre como raza humana. Y Satanás ya había caído de su estado en el que Dios lo había creado, es decir, ya él había pecado. Por lo tanto, aquí no se presenta como tal el origen del pecado, porque el pecado ya se había presentado anteriormente en Satanás y en los ángeles que cayeron junto con él del cielo de su estado original, ¿no? Pero sí se presenta el origen del pecado en cuanto a la raza humana. Es decir, fueron los primeros hombres en pecar, ¿no? Y Satanás le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Y comienza, digamos, su engaño con una pregunta, ¿no? Una pregunta que tergiversa lo que Dios había presentado, porque Dios no había prohibido. De hecho, todo lo contrario, Dios le había dado al hombre como parte de su dieta, o mejor dicho, como su dieta, todos los árboles del huerto, excepto este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y Satanás comienza esta pregunta para engañar a Eva, ¿no? Y la mujer responde, como Dios lo había presentado, que podían comer de todo árbol del huerto, ¿no? Y dice ella, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí añade un elemento que Dios no había presentado, ¿no? Dios no había prohibido tocar el árbol, ¿no? Había prohibido no comerlo. Y la mujer presenta su entendimiento de cómo del mandato de Dios, ¿no? Por supuesto que había Adán transferido a ella, porque este mandato había sido dado a Adán, ¿no? Adán se lo enseña a la mujer y la mujer, digamos, hasta este punto había mantenido la obediencia a ese mandato. Y hasta este punto, pues, se había presentado, digamos, una relación perfecta entre Dios y el hombre. Pero entonces la serpiente le da la respuesta a la mujer, ¿no? Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí se presenta precisamente pues el engaño de Satanás. Y algo que debemos mencionar es que el engaño normalmente no se presenta como una total mentira. Por supuesto tiene mentira, pero el engaño tiende a ser sutil, sobre todo el engaño de Satanás, que es el padre de la mentira, ¿no? Y tiende a ser sutil introduciendo elementos de verdades, como también lo hizo Satanás
cuando tentaba al Señor en el relato de los evangelios, ¿no? Y presentaba la escritura también para tergiversarla y tentar al Señor, ¿no? Y así lo hace él, presentando esto, tergiversando la misma instrucción del Señor respecto a la prohibición de comer del árbol, ¿no? Dicen, no moriréis, ¿no? Y ciertamente el hombre no murió de inmediato, pero sí lo hizo de muchas formas, ¿no? El hombre murió espiritualmente, el hombre moriría, digamos, de manera progresiva, y al fin y al cabo moriría de manera eterna, ¿no? De las tres formas en las que el hombre murió, y a lo que el Señor se refería, ¿no? También dice que sabe Dios, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esto también ocurrió, y ya lo vamos a ver, se menciona un poco más adelante en el versículo 7, que dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y en el versículo 22 dice, aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Entonces nos preguntamos, ¿Satanás tenía razón en lo que estaba diciendo? Porque precisamente el versículo 22 afirma lo que Satanás acaba de decir. Dios afirma que el hombre es como uno de ellos, hablando acerca de la Trinidad, conociendo el bien y el mal. Entonces Satanás tenía razón en cierto aspecto. Lo cierto es que, aunque Satanás dijo algo de verdad allí, que serían abiertos sus ojos, esto no era lo que, digamos, no era lo que Dios pretendía para el hombre, ¿no? El hombre estaba en un estado de inocencia, y aunque su carácter moral en ese aspecto era intachable, ya que no había pecado, su carácter moral era a la vez incompleto, es decir, él podía crecer en su carácter moral en cuanto a la conciencia. No tenía conciencia de pecado porque no había cometido pecado, pero tenía que aprender a ser obediente. Es decir, él podía crecer en su estado de inocencia, en su estado de moral. Y él adquirió aquí un nuevo estado de conciencia, pero distinto al que tenía Dios planeado para él, ¿no? En el que él podía crecer en conocimiento. Aquí adquirió un conocimiento, pero lo adquirió en un estado de pecado. Adquirió una conciencia que no estaba, digamos, dentro de los planes de Dios, dentro de la voluntad de Dios para el hombre. Y luego dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esto representa aquí propiamente todos los aspectos del pecado, y lo podemos comparar con 1 Juan 2, 16 y 17, que dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Le dice precisamente. Y esto representa precisamente los aspectos que abarca el pecado, ¿no? Fíjense que podemos ver allí claramente los deseos de la carne, cuando dice que era bueno para comer, los deseos de los ojos, cuando dice que era agradable a los ojos, y la vanagloria de la vida, cuando dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces la mujer, pues precisamente eso representa el pecado en sí mismo, ¿no? Antes de que ella misma ejerciera el acto de comer, ya había, digamos, ya había caído en la tentación misma, al entrar en ella esos deseos pecaminosos de los cuales nos habla también Juan en su primera carta, ¿no? Y luego ese mismo pecado se hace efectivo en el acto mismo de comer, ¿no? Y entendemos así también que el pecado, cuando nosotros cometemos la acción, simplemente estamos materializando lo que primero se da en nuestro corazón. Es decir, el pecado no es la acción en sí. El pecado es algo que se da en el corazón y luego se materializa en nuestros actos. Así sucedió aquí, ¿no? Luego dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces aquí vemos precisamente el pecado de Adán y Eva, ¿no? Y debemos mencionar que ambos pecaron de manera diferente, ¿no? Eva, en el hecho de una actitud activa, en el sentido de que Dios había creado a la mujer para ser sujeta a su marido, por lo que ella debió haber, si consideraba que este árbol era, digamos, bueno para comer, debió haberlo consultado con su marido, quien quizás la habría detenido o no, pues no sabemos. Pero el punto fue que ella tomó una actitud activa en ese aspecto y comió, ¿no? Y el pecado de Adán es que él tomó una actitud pasiva respecto a lo que Eva había hecho. Él la vio, no hizo nada al respecto y más aún consintió en lo que ella había hecho de comer del fruto que Dios le había prohibido comer. También nos dice la escritura que ella fue engañada porque ella interactuó con la serpiente y la serpiente la engañó. Sin embargo, el hombre no fue engañado, el hombre deliberadamente, con conciencia de lo que estaba haciendo, cometió el pecado de comer del fruto que Dios le había prohibido comer. Y luego dice el versículo 7 que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Aquí vemos cómo cambió la conciencia de ellos. Y entró en ellos la vergüenza del pecado, ¿no? Entonces hicieron su intento inútil de proveerse para ellos mismos de una cubierta a la conciencia que habían adquirido acerca de su condición, ¿no? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Aquí tenemos pues en esta primera parte precisamente el relato de la caída, ¿no? Del pecado. Luego tenemos a Dios demandando al hombre en razón de lo que había hecho, ¿no? Del 8 al 13. Dice que el Señor se paseaba en el huerto y llamó al hombre, ¿no? ¿Dónde estás tú? En el versículo 9. Y el hombre responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y vemos aquí el hombre tomando una actitud diferente a la que había tenido hasta entonces, ¿no? Él se había relacionado de manera abierta con Dios hasta este punto y tenía una relación perfecta, ¿no? Pero resulta que ahora oyó la voz de Dios y tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Pues estaba consciente de que había faltado a Dios y además sentía vergüenza de la condición en la que se encontraba, que estaba desnudo. Pero él antes había estado ya desnudo y no sentía vergüenza hacia Dios. Sin embargo, la conciencia que tenía él ahora lo hacía tener vergüenza hacia Dios, ¿no? Entonces Dios le dijo al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Por supuesto Dios sabía que esto había sucedido, pero le da al hombre la oportunidad de confesar su propia acción, ¿no? Como también ocurre, pues podemos ver también esto en el relato de Caín y Abel, cuando el Señor le pregunta a Caín razón de Abel, ¿no? El Señor le da entonces al hombre la oportunidad de responder. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Pues le echa la culpa a su mujer, a la mujer que Dios le había dado, ¿no? Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, como librándose de la culpa, ¿no? Y de hecho dice, no solamente culpa a la mujer, ¿no? Sino que culpa también a Dios, porque fue Dios quien le dio a la mujer que me diste por compañera. Como queriendo decir, pues yo no tuve la culpa porque la mujer, y fue la mujer que tú me diste, fue la que me dio del fruto. Entonces, directamente le echa la culpa a la mujer y indirectamente le echa la culpa a Dios por su acción. Luego el hombre le pide cuentas, ya le pide cuentas al hombre, ¿no? Ahora le pide cuentas a la mujer. Entonces le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Pues la mujer hace lo mismo. Dios le pide cuentas a la mujer y esta le echa la culpa a la serpiente. Ahora viene
el castigo de Dios a cada uno de estos agentes, a la serpiente, al hombre y a la mujer. Y aquí encontramos lo que conocemos como el protoevangelio en los versículos 14 y 15. Dice, Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí encontramos el castigo, ¿no? Sin embargo, este castigo no debemos tomarlo como un castigo al animal, pues la serpiente como animal no tenía nada que ver con lo sucedido, pero debemos tomar esto sí como representación del castigo de Dios a Satanás, ¿no? Aunque Satanás ya había sido expulsado del cielo, de sus moradas, pero también podemos encontrar en otros pasajes, digamos, este castigo como está representado aquí en una serpiente como animal, lo podemos encontrar también como Dios castiga a Satanás diciéndole que será espanto entre los hombres, y podemos ver un paralelo en todo esto, ¿no? El versículo 15, como decía, es lo que conocemos como el protoevangelio, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo llaman el protoevangelio porque aquí se presenta la primera promesa acerca de la venida de Cristo, aunque de una manera muy como incipiente, muy no tan clara. Entendemos ya por el resto de la escritura que la simiente a la que se refiere es Cristo, ¿no? La simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, haciendo referencia a que Satanás hirió a Cristo con la muerte, pero Cristo lo hirió en la cabeza, derrotando pues a Satanás a través de la misma muerte que Satanás pretendía para con Cristo, ¿no? Y es pues la maravilla de la gracia de Dios, ¿no? Aún en medio de un relato bastante oscuro y que para todos nosotros representa algo bastante lamentable, podemos encontrar el Evangelio, la gracia de Dios. Luego dice: a la mujer el castigo multiplicará en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido. Lo que representa el castigo para la mujer y para el hombre es que aquello que Dios había determinado para ellos y que era natural ya para este entonces, sería ahora con dolor, ¿no? La mujer tendría hijos efectivamente antes de la caída, pero ahora esto sería la maternidad en todos sus aspectos sería dolorosa. La mujer estaba bajo el dominio de su marido porque Dios lo estableció así, y eso lo podemos encontrar en otros pasajes de la Escritura, como el que nos habla Pablo a Timoteo, que el hombre fue creado primero y luego la mujer, para hablar acerca de que el hombre es la cabeza. Sin embargo, el Señor establece como castigo que esto no sería, habría una tensión entre el hombre y la mujer en este sentido, ¿no? Y en cuanto al hombre, dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol, maldita será la tierra por tu causa. La tierra también se ve afectada por el pecado del hombre, ¿no? Con dolor de ella comerás todos los días de tu vida, espinos y caudas te producirá, comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra. Nuevamente el Señor ya había establecido que el hombre labrara la tierra, por lo tanto el trabajo en sí no es un castigo de Dios, es una ordenanza, es parte de la naturaleza, pero lo que sí era el castigo es que ya esto no sería agradable al hombre, ¿no? Sino que él tendría que trabajar la tierra con el sudor de su rostro para comer el pan. Ya la tierra no le sería digamos, totalmente beneficiosa, sino que le produciría espinos y cardos, y tendría que trabajar para poder labrarla y comer el pan de ella, ¿no? Entonces, aquello que Dios había establecido en un principio como la labor del hombre y de la mujer, ahora iba a estar entorpecido por causa del pecado que habían cometido, ¿no? Y finalmente allí,
pues la consecuencia final es que el hombre moriría, o digamos lo que se presenta en esta parte, el hombre moriría porque, como dice, porque de ella, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás, ¿no? El hombre moriría físicamente, ¿no? El hombre murió espiritualmente en ese momento y el hombre moriría físicamente al final de sus días, ¿no? Y luego en el versículo 21 nos dice como Dios le proveyó de vestimenta, ¿no? Le hizo túnicas de pieles y los vistió. Ya vemos allí la gracia de Dios presentándose. Finalmente el pasaje termina con el Señor expulsando al hombre y a la mujer del jardín del Edén, ¿no? Como ya habíamos mencionado, Dios dice que el hombre es como uno de él, como uno de ellos, conociendo el bien y el mal. Y dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El árbol de la vida entendemos por este pasaje que tenía la capacidad de hacer del hombre de cierta forma inmortal y viviera para siempre. Y esto lo que haría sería perpetuar su estado de caída, ¿no? de pecado. Entendemos que nosotros debemos morir en nuestro estado natural ahora después de la caída para poder gozar de los beneficios que Dios nos ha dado a través de Cristo, ¿no? Luego de la muerte, nuestro cuerpo será redimido y luego seremos glorificados, ¿no? Si el hombre comía del árbol de la vida, esto sería imposible porque perpetuaría su estado de pecado en ese cuerpo, con esa condición pecaminosa, ¿no? Entonces lo saca del huerto del Edén para que labrase la tierra, ¿no? Y dice que los echó fuera y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Más que como un castigo, debemos ver esto como parte de la gracia divina en el plan de Dios de salvación para el hombre, ¿no? Porque estaba protegiendo al hombre de perpetuar su estado de pecado y debemos ver la expulsión del huerto del Edén más como una gracia que como un castigo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el relato del pecado muy, muy a grandes rasgos. Gracias, Moisés. Nos queda un minuto para la oración final. Sí, yo creo que entonces oro ya porque no hay mucho tiempo. Señor, gracias te damos por tu palabra, por estos pasajes tan enriquecedores, Señor, que fueron escritos para nosotros, que de verdad no habría manera en que nosotros podríamos conocer estas verdades si tú no nos hubieses revelado a través de tu palabra, Señor, si no tuviésemos tu palabra hoy día para leerla y meditar en ella, Señor. Que tu palabra nos ayude también a ver en ello tu misericordia, Señor, tu gracia, como aún desde el principio de la creación, en la caída, desde los primeros pasos del hombre, tú nos presentas tu gracia, Señor, presentando aún a Cristo allí, Señor, en la promesa del protoevangelio, en esos planes eternos que tenías de la eternidad del pasado para nosotros, ya presentándonos allí la gracia de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ya proveyéndonos un camino de salvación a pesar de nuestro pecado, Señor, que cometimos allí nosotros con Adán, Señor. Gracias te damos por estos pasajes que nos enseñan, Señor, de nuestra naturaleza, de nuestra condición y que nos dan conciencia también de nuestro pecado y de la necesidad que tenemos de Cristo y de tu palabra, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.